si hacemos esta pregunta, ¿hay división o divisiones en nuestro país? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay divisiones en su país, si es otro país? Sí. ¿Hay divisiones en familias, en corporaciones, empresas, etcétera? Sí. Entonces, hay divisiones en cualquier lugar donde hay personas. Y eso es algo que ya uno espera. Entonces uno entra en una empresa, por ejemplo, y todo está bien bonito la primera semana, la segunda semana, pero ya la tercera, entonces ya empieza a ver los problemas, los desafíos. Cuando alguien por primera vez va a ver, a conocer su futura suegra, todo está bien en principio con la familia y después nos enteramos de los problemas. No con la suegra mía, ella es perfecta, pero con todo lo demás hay problemas. Pero en cada familia, en cada empresa, en cada lugar hay división, hay una forma de división. Y esa división no viene de Dios, esa división viene sinceramente de nuestro interior, de la naturaleza humana. Y cuando Cristo vino hace unos 2000 años atrás, Él vino para unir y para dividir. Él vino para poder tomar la persona que era judío o no judío y unirnos y unir a ellos en una sola familia a través de su sangre. Y lo que vemos aquí en el libro de Hechos, aquí lo tiene en su boletín, vemos que había un enfoque en el Señor, en nuestro Dios, de desconocidos a conocidos. Y algo muy interesante que sucedió cuando Cristo vino a este mundo. Había mucha división, pero lo que vamos a aprender hoy es que la sangre de Cristo nos une. La sangre de Cristo nos une. Y cuando Cristo estaba aquí, sí había división, sí había racismo, sí había separación de naciones, de familias, etc. Pero Cristo vino para unir toda persona por medio de su santa sangre. Y aquí miramos al libro de Hechos y vamos a continuar en este estudio acerca del libro de Hechos. Y lo que vamos a ver hoy es algo bastante interesante porque vamos a ver algo diferente. Vamos a ver algo y vamos a aprender algo que a veces no pensamos mucho. La raíz de la división y la solución de la división. Y yo he hablado con muchos en estas últimos, 2 meses y me dicen, bueno, Marcel, es que ya las elecciones están ahí y no sé qué voy a hacer, no sé cuál decisión voy a tomar. Y sinceramente, la única persona que puede unirnos es Cristo Jesús, a través de su sangre. Toda otra persona puede ser algo temporalmente, pero no permanentemente. Aquí dice en Hechos 13, aquí lo tienen en su boletín. Dice, el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron ¿de qué? De celos, división. Y rebatían lo que Pablo decía. Y lo contradecían y lo maldecían. Unos buenos amigos eran ellos, ¿no? Bueno, versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes, hablando a ellos, fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero, como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son ¿qué? No son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, noten esta frase, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto,
se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, ¿y qué dice la palabra? Creyeron. Entonces aquí empezamos con la prédica de Pablo y después de Pedro. Y inicialmente cuando vino Jesús, Él empezó a hablarles a los judíos. Empezó a compartir con ellos que ya el reino de Dios estaba cerca, estaba ahí. Y entonces la estrategia era alcanzar a los judíos. Pero después de un tiempo, Pablo y Pedro y otros empezaron a notar que, hay algunos judíos que no estaban interesados en escuchar el evangelio. Vamos a ir a los no judíos. Vamos a ir, en otras palabras, a los no conocidos. A las personas que en realidad no estaban buscando a Dios. Ahora, para nosotros como cristianos es un poco difícil entender eso, ¿no? Hay personas aquí a nuestro alrededor que hoy no están buscando a Dios. Hoy no le interesa levantarse y llegar a una iglesia y escuchar la palabra de Dios. Prefieren comer cereal y mirar una novela o el televisor o un deporte. Hay personas en nuestras familias, en nuestra comunidad, que no le importa nada acerca de Dios. Pero a esas personas, Cristo murió también por ellos. Y Pablo se estaba enfocando, y Pedro también, en los judíos, pero llegaron a un punto que el cristianismo empezó a cambiar su enfoque de los judíos a los no judíos. Y yo digo, gracias a Dios por ese cambio. Amén. Porque si no era por ese cambio, nosotros en este momento sería ¿qué? Plena oscuridad. Pueden marcar esto, no lo tienen que buscar ahora, pero en Génesis 12, el Señor hablándole a Abraham, le dijo, a través de Abraham, en Génesis 12, el Señor le dice, haré de ti, Abraham, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El Señor le estaba hablando a Abraham y le estaba diciendo de ya un principio en la formación de esta nación que Abraham, a través de ti, a través de tu familia, yo voy a alcanzar a las naciones. Pero durante los años lo que vimos es que Israel empezó a enfocarse en ¿quién? En ellos mismos. No en el mundo, pero en ellos. Entonces, ellos tenían el mensaje de la vida, pero no lo querían compartir con otros. Ellos tenían la luz, ellos tenían los mandamientos, los sacrificios, pero no querían compartir eso con otros. Esto es para mí, esto es para mi familia, esto es para mi nación. Y se quedaron con la verdad escondido dentro de su país. Ahora, miramos aquí en su boletín y miramos a Hechos 15. Pero antes de ir a Hechos 15, en Hechos 2, no olviden que cuando vino el Espíritu Santo, ¿quién estaba presente en la comunidad de Israel? ¿Quién estaba presente? Varias naciones. Y empezaron a hablar en lenguas, en idiomas conocidos por ellos y empezaron a decir, ¿qué significa esto? Significa en parte que Dios está dando un paso para alcanzar las naciones que es mucho más intencional. Y dice que ellos estaban maravillados y estaban preguntándose, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué están haciendo esto hoy? Y aquí en su boletín, Hechos 15, hablando de Bernabé y Pablo, dice, al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado
por medio de ellos entre los no judíos. Toda la multitud guardó ¿qué? Silencio. Ahora aquí tenemos un grupo de judíos. Están escuchando la historia de Pablo y de Bernabé y de otros alcanzando a los no judíos. Y dice, y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, noten, hermanos, escúchenme, Simón nos ha contado cómo, y aquí está la frase, si lo quieren subrayar, Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su ¿qué? En su nombre. Originalmente el pueblo que tenía el nombre de Dios era ¿cuál pueblo? Israel, el pueblo judío. Pero ahora este grupo dice, no. Ahora las cosas están cambiando. Ahora Dios se está revelando al no judío. Y él dice, las palabras de los profetas concuerdan con esto. Pues está escrito, noten otra vez la profecía. Después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces Dios básicamente habló de restaurar a Israel, pero vamos a añadir otra cosa. Dice, para que el resto, y aquí está el propósito, para que el resto de la humanidad busque ¿a quién? Al Señor. Y también todas las naciones que invocan mi nombre. No olviden, David entregó su reino ¿a quién? A Salomón, a su hijo, un señor muy famoso, muy rico, edificó el templo de Dios y después de muchos años, ¿qué sucedió? Atacaron a Israel, destruyeron el templo, pero Dios ahora iba a edificar un nuevo templo. Cristo en hablar a los judíos le dice, destruyen este templo y en 3 días ¿qué? Lo edificaré. ¿Cómo es posible destruir un templo físico y levantarlo en 3 días? Imposible. ¿De qué él estaba hablando? De su cuerpo, de su vida. Me van a matar, me van a destruir, pero en 3 días me voy a levantar de los muertos. Después de ser ¿qué? Crucificado, derramar mi sangre, voy a levantarme de los muertos. Este es el templo que él está hablando. Ahora, noten el versículo 17 otra vez. Para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Si usted está aquí con nosotros en esta mañana y usted no está buscando al Señor, en un sentido yo puedo entender. Marcel, tuve un amigo que me dijo que soy cristiano y empezamos un negocio juntos y me robó. Yo no creo en los cristianos. Estoy aquí hoy para complacer a mi señora. Yo entiendo, eso duele. Marcel, estoy aquí hoy porque hace muchos años atrás cometí un gran error y lo compartí con un cristiano y lo que él me dijo no estaba en la Biblia, pero me ofendió y hoy es la primera vez que yo regreso a la iglesia. Yo entiendo. Marcel, estoy aquí hoy porque he estado adicto a drogas, al alcohol, por 20 años. Y trato de cambiar, pero no puedo cambiar. Pero alguien me contó acerca de Jesús, que Él venció mi adicción en la cruz. Y quiero escuchar más acerca de Él. Bienvenidos. Pero habían personas en este día que no estaban contentos con tomar ese mensaje de vida y llevárselo a otros. Porque ellos pensaban, nosotros somos el pueblo de Dios. A Dios nadie más le importa, y no era la verdad. Nosotros somos hijos e hijas de Dios y todos los demás son unos paganos.
Mejor que estén en el infierno. Pero olvidaron el gran propósito de Dios, que era que a través de la sangre de su Hijo, Él quería unir a las personas. Él quería dar esperanza cuando no había esperanza. Entonces, cuando los apóstoles entendieron ese mensaje, empezaron a cambiar, empezaron a salir. Noten aquí en la pantalla Hechos 17. No está en su boletín, pero creo que está aquí en la pantalla. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba, ¿qué? Entregada a la idolatría. Hay muchos aquí que me dicen, Marcel, fui a este país y vi un templo pagano y me dolió tanto. Vi a este país y miré cómo estaban adorando a dioses falsos y me dolió tanto. Y dice, por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con los que a diario acudían a la ¿qué? A la plaza. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. La Biblia y el Espíritu Santo y el Señor empezaron a tomar forma en el corazón de los apóstoles. Empezaron a salir al mercado, salir a la sinagoga, salir a alcanzar a otros. Entonces la idea era, no, voy a guardar este mensaje. Voy a guardar este mensaje en mi corazón. No, era todo lo contrario. Era, voy a tomar este mensaje y voy a compartir esto con todos. Uno de los pecados más grandes de hoy es cuando decidimos esconder y no hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El cristianismo no puede expandirse sin nosotros hablarle a otros. Necesitan escuchar, necesitan entender. Por eso estamos aquí. ¿Cuántos aquí cuando van a tomarse un café conocen a alguien nuevo? Casi cada vez. Vamos a tomar un café. Se van a pintar el pelo. ¿Cuántos conocen a alguien nuevo? Sí, Marcelo, yo me pinto en pelo. Yo sé, está bien. Se van a pintar las uñas. ¿Ok? Van a Sedanos para hacer compras. Van al Walmart. ¿Hay personas a nuestro alrededor? Sí. Aquí está la pregunta. ¿Hay personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo? Sí. ¿Quién lo va a alcanzar? ¿Quién le va a contar acerca del mensaje de la esperanza? Es interesante porque cuando vamos al mall aquí en Westland, vemos un grupo de personas, mayormente son latinos, ¿no? Pero cuando vamos al mall de Sawgrass, ¿qué vemos? Europeos de muchos países. Es interesante que podemos cambiar del lugar de hacer compras y conocer un grupo de personas totalmente diferente. Sí, Marcel, por eso yo voy a la tienda tanto, porque me encanta compartir con otros. Y el esposo dice, no, es que le gusta gastar. Yo entiendo. Pero si nosotros estamos mirando, lo que vamos a encontrar es que hay una multitud de personas a nuestro alrededor. Y todos tienen que escuchar el mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Ahora, aquí en su boletín dice, por medio de la sangre de Cristo, Dios une a personas y los reconcilia a Él. Dios une a las personas y los que reconcilia a Él. Ahora, cuando miramos esto, tenemos que mirar la parte histórica. Tenemos que saber que cuando Cristo vino, habían problemas. Y por eso queremos mirar aquí en su boletín a Efesios 2. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en esta mañana, en Efesios 2. Empezando aquí en el versículo 11.
Dice Pablo escribiendo a esta iglesia: por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos, entonces ¿a quién está hablando? A los no judíos, ¿ok? Dice, y que son llamados ¿qué? Incircuncisos. ¿Ok? Ahora, una pregunta. ¿Han visto a alguien en la calle decirle a otra persona, hola, incircunciso? ¿Alguien? Ninguno. Ok. Bueno, en ese tiempo era como burlarse de la persona. ¿Ok? Ahora, nosotros somos de diferentes países. Cada país hay un chiste. Cuando yo estaba en Cuba, había más chistes que comida. A mí era muy interesante. Siempre hay un chiste, ¿no? Del gobierno. Yo entiendo todo eso. Pero esto en realidad no era un chiste. Esto en realidad era un mensaje a la persona que no era judío, que su nacimiento era fuera o estaba fuera de Israel. Cuando David estaba listo para pelearse con Goliat, le dijo estas palabras: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué estaba haciendo David? Lo estaba insultando. El gigante le estaba diciendo malas palabras, pero él, este enanito, básicamente lo estaba, ¿qué? Insultando. Ahora, aquí es algo que tenemos que entender. La marca externa no significa un cambio interno. Noten. La marca externa no significa un cambio interno. A veces las personas tienen una cruz o se cortan el pelo de tal manera o se visten de una manera o tienen algo. Lo externo no es evidencia de lo interno en ese sentido. Los judíos tenían una marca, en particular los hombres. Pero esa marca en el exterior no significaba que había un cambio en su interior. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces queremos hacer algo para que sea un símbolo, está bien, pero eso no necesariamente significa que hay un cambio en el corazón. Y lo que ellos estaban un poco confundidos era que Dios no estaba mirando eso. Él estaba mirando el corazón. Si lo quieren escribir más tarde, lo pueden buscar en Romanos 2, 28 al 29. Pablo dice, porque no es judío el que es lo exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Él dice, sino que es judío el que no es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Nosotros podemos tener una apariencia religiosa y no conocer a Dios a la misma vez, sí o no? Sí. ¿Nosotros podemos hablar de una forma religiosa y no creer a Dios sinceramente? Es posible. Porque lo exterior no es lo que Dios está buscando. Él está buscando el corazón quebrantado. El corazón que se somete a Él. Ahora, vamos a investigar esto un poco más. Miren aquí el versículo 12. Dice, en aquel tiempo ustedes estaban, ¿y cuál es la palabra? Sin Cristo. En otras palabras, ustedes no tenían el Mesías. No tenían la esperanza que tenemos. Y dice, vivían alejados de la ciudadanía, ¿de quién? De Israel. Ahora, estaban alejados. ¿Eran qué? Extranjeros. Ahora, un extranjero
es alguien que no pertenece. Un extranjero es alguien que no tiene derechos y privilegios de estar en un lugar. Ahora, yo entiendo que en este país a veces dicen que Miami es un país diferente, lleno de extranjeros. Yo entiendo eso. Cuando voy a otros lugares me dicen, tú eres de Miami. ¿Cómo es Miami? Siempre hay un tiroteo, ¿no? No. Sí, de vez en cuando, pero no diariamente. Tienen un miedo, un temor de pasar por Miami que no entiendo. Creo que miraron mucho cuando salía el programa de Miami Vice hace unos años y piensan que todos son ladrones y tienen botes y están con drogas. No. Pero tenían un temor y tienen un temor. Pero alguien que es un extranjero, en este contexto no judío, era la persona que en realidad no tenía ningún privilegio. Ahora, noten, en algún momento en nuestra vida, nosotros también éramos ¿qué? Extranjeros. Sin el Mesías, sin Cristo, sin privilegios. Seguimos. Dice, y eran ajenos de los pactos de la promesa. Entonces, Pablo le está hablando y le está diciendo, ustedes estaban perdidos, no tenían ninguna esperanza, ustedes estaban lejos de Dios. Y él sigue, dice, vivían en este mundo sin Dios y sin ¿qué? Sin esperanza. Ahora, no creo que en este momento le iban a dar el título de conferencista motivador. ¿Ok? Ya me están diciendo mucho que soy extranjero, no tengo privilegios, no tengo derechos, no conocí a Dios, no conozco el Mesías, pero no tengo esperanza. ¿Han estado ahí antes? ¿Sin esperanza? ¿Han perdido algo y no tenían esperanza en encontrarlo? No, ya eso está perdido. En el vuelo de esta semana, estaba en camino a Charlotte, Carolina del Norte. Al entrar, la señora que estaba trabajando empezó a decir, ¡ay mi Dios! ¡Ay mi Dios! Y yo pensé, ok, aquí va a dar luz o no sé lo que está pasando, pero hay un problema. Y era una señora mayor y estaba mirando su anillo. Perdí mi diamante. Y estaba muy, muy triste y no lo puedo creer, pero perdí mi diamante. Y claro, cuando uno está entrando en el avión, la gente está caminando un poquito lento porque se están acomodándose y yo estaba ahí con ella un momentico, pero empecé a orar por ella. Señor, ayúdala a encontrar este diamante. Y después de un tiempo, ya cuando llegamos a una altura de más que 10,000 pies, entonces ella vino para preguntarme si quería algo para tomar o comer, etc. Y yo le hice esta pregunta, ¿y el diamante lo encontraste? Y ella, no, sinceramente ni quiero hablar de eso. Mi esposo falleció hace unos 10 años y este era el diamante que él me entregó. Oh, wow. A mi izquierda había un señor que estaba en la computadora. Yo pensé que estaba en su mundo, pero él estaba escuchando. Y el vuelo era como unos, no sé, hora y 45 minutos más o menos. Y yo lo veo como moviéndose en el asiento y no sé si tenía gas o lo que estaba pasando, pero no se quedaba tranquilo. Y empezó a mirar abajo, el señor al lado era un fanático de Buffalo. Perdieron el juego, entonces él estaba ahí al lado y él estaba, cansado y se bajó, se quitó el cinto, se bajó con el teléfono, encendió la linterna. ¿Y qué encontró? El diamante. Llevó el diamante a la señora y ella básicamente ni necesitaba un micrófono. ¡Ay, qué contento estoy! ¡Ay, qué contento estoy!
estaba perdido, en su mente ya no lo va a encontrar. Cuando ella estaba abriendo una pieza, se le cayó y estaba ahí abajo. En un momento en la vida de cada persona, había una separación entre nosotros y Dios. No había esperanza, no había luz, no había salvación, no había una ciudadanía, no había nada. Y Cristo vino y estuvo aquí con nosotros. Y miró a su alrededor a personas divididas, separadas, fajándose, peleándose en problema. Y Él voluntariamente fue a la cruz para morir por el pago por nuestro pecado. Él extendió sus manos, Él permitió que ellos le extendieran las manos. Pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Y ahí en la cruz, un viernes en la tarde, el Salvador, el Creador del mundo, derramó su sangre para unirnos al Padre. Para encontrar esa persona que piensa, Dios nunca me perdonará por esto. Para perdonarlo. Para ayudar a esa persona que dice, no puedo sanarme de esta situación, para sanar a esa persona. No puedo encontrar esperanza para mi vida, para dar esperanza a esa persona. En la muerte, en el entierro y en la resurrección. Y Pablo le dice a ellos, ustedes estaban perdidos. Ahora, históricamente, los judíos y los gentiles no mezclaban. No mezclaban. Era peor que cualquier forma de racismo que existe hoy. Dice aquí en su boletín, habían separaciones sociales y geográficas. Habían divisiones fuertes sobre raza y religión. Y a veces nosotros no vamos a los lugares donde hay personas que son diferentes, personas que vienen de otros países, porque sinceramente hay racismo. Hay algo incómodo en nosotros que no nos permite alcanzar a alguien que habla un idioma diferente, que se visten diferente, que están escuchando música que no es como la mía o como la nuestra. Pero, y hay un pero, miren el versículo 13. Pero ahora, vamos a decir eso todos juntos, ¿listo? Pero ahora, y vamos a leer el versículo 13, ¿listo? Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Ese es el mensaje del cristianismo. Cuando nosotros estábamos lejos, cuando estuvimos lejos de Dios, Dios, dice aquí, nos acercó. ¿Cómo? Por medio de su sangre. Por medio de su sangre. Hay un software que se llama Together Software. Es una aplicación para los que usan la computadora Mac de Apple. Es interesante porque este software ayuda a una persona a organizar sus fotos, sus documentos y varias cosas en una sola plataforma. A veces tenemos 5 o 6 plataformas que estamos entrando con contraseña y esto, y a veces se me olvida la contraseña, pero ellos han unido todo en una sola plataforma. Cristo, a través de su sangre, une al griego, al haitiano, al colombiano, al puertorriqueño, al cubano, al americano, al japonés, debajo de su sangre.
Él lo hace. Miren el versículo 14. Dice, porque Él es nuestra, ¿qué? Paz. Por favor, subrayen esta palabra, paz. Cristo es nuestra paz y también Él entrega paz a las personas. Él entrega paz a las personas. Entonces, en el templo, puede regresar a esa foto. En el templo, básicamente había una pared. Los judíos estaban en una parte del templo, pero los no judíos querían adorar a Dios en el templo, pero ellos tenían otra parte. Y había básicamente algo escrito en la pared que decía, básicamente, si tú no eres judío y si tú pasas por este lugar, esta pared, te vamos a matar. Básicamente es lo que está diciendo. Entonces es como llegar a una iglesia un día y leer esto. No, ¿qué? No traspasar. No traspasar. Nuestro deseo para nuestra iglesia es que jamás eso esté escrito en nuestro rostro. A mí me encanta cuando personas de diferentes culturas y países vienen aquí a nuestra iglesia. Porque es un retrato ¿de qué? De cielo. Lo siento, pero el cielo no es exclusivo para los puertorriqueños, ni los colombianos, ni los cubanos. El cielo es para todos. Y la pregunta es, si cuando yo veo a alguien que no es de mi país, que por mis acciones o por mis palabras te estoy diciendo, no traspases. Soy cristiano, pero aquí hay una distancia donde yo me siento muy cómodo. Pablo está diciendo, no. Tenemos que ir a todos, tenemos que básicamente destruir esa pared de ¿qué? De separación. Dice, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo ¿qué? Uno solo. Al derribar la pared intermedia de separación. De separación. Versículo 14 dice, porque Él es ¿qué? Nuestra, ¿qué? Nuestra paz. Él es la paz, pero también Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo ¿qué? Uno solo. ¿Qué está haciendo? Repitiendo, lo está repitiendo. De dos pueblos hizo uno solo. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo que de los dos pueblos, otra vez lo está repitiendo, una nueva ¿qué? Una humanidad. Cuando estamos celebrando el cumpleaños de nuestro país, debemos celebrar, ¿no? Debemos celebrar. Hay cohetes, hay comida, hay tanta celebración. Pero nosotros no debemos olvidar que en Cristo Jesús tenemos una nueva ¿qué? Ciudadanía. Ahora la ciudadanía del cielo tiene más prioridad ¿de qué? De donde yo pertenezco aquí abajo. Entonces, la idea es que la cultura cristiana que debo formar es más importante que cualquier otra cultura. Porque es la cultura que Dios ha diseñado para unir a personas, no separar. En nuestra cultura, en su cultura, hay prejuicios con otras personas,
¿Hay divisiones con otras personas? ¿Hay separaciones? Claro, en cada cultura. Cristo hace todo lo contrario. ¿Para qué? Para unirnos en un solo cuerpo. Dice, haciendo la paz para reconciliar, versículo 16, con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la ¿qué? Mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Ahora, vamos a escribir un poco. Dice aquí en su boletín, siendo Jesús nuestra paz, su sangre une a personas y les da acceso a Dios. Acceso a Dios. En Cristo, dice, somos un solo pueblo y miembros de la familia de Dios. Familia de Dios. Ahora, tenemos que entender algo. Para el judío, toda su vida, la enseñanza a él desde la niñez era que tú eres el escogido de Dios. Tú eres el escogido de Dios. Nosotros, nuestra familia, somos los que, los escogidos de Dios. Nuestra nación es que la nación escogida por Dios. Y ahora, a través de la cruz, el mensaje de la salvación empieza a expandir ¿a quién? A todos. Y sinceramente, para algunos le molestaba. Le molestaba. Porque siempre he escuchado que nosotros somos el pueblo de Dios. Y ahora Dios está alcanzando a cada pueblo, cada nación. Una pregunta. Cuando ven discriminación, cuando ven problemas entre un país o el otro, o entre blanco y negro o chino, cuando ven todo eso, y lo vemos en el televisor y lo vemos en el trabajo, ¿qué es la solución? Bueno, Marcel, es que tengo que formar algo independiente porque no creo que los dos que están para... La sangre de Cristo los une. La única forma que yo puedo perdonar a una persona es que primero entiendo que soy perdonado por Dios por todos mis pecados. Y Cristo dice, de la misma forma que Dios nos ha perdonado en Cristo, debemos perdonar a otros libremente, sin condiciones. Eso es imposible sin Cristo. No se puede hacer. Es imposible. Ahora, mirando aquí a Colosenses 3:15, dice en su boletín que en el corazón de ustedes gobierne la ¿qué? La paz de Cristo, a la cual fueron ¿qué? Llamados en un solo cuerpo. Y sean, ¿y cuál es la palabra? Agradecidos. Una pregunta. ¿Estamos agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? ¿Estamos agradecidos por el pago por nuestros pecados? ¿Por la sangre que Él derramó en un tiempo, en un momento cuando las personas no lo estaban buscando? ¿Estamos agradecidos que Dios no permitió que nuestra vida iba en este camino, pero Él nos encontró por medio de un amigo, un familiar, y nos habló acerca del Evangelio? ¿Estamos agradecidos que hoy tenemos vida eterna? Y la pregunta es, ¿debemos compartir eso con otros? Claro que sí. Noten, dice, Dios lo quiere usar para unir a personas que están muy lejos de Jesús. Muy lejos de Jesús. Versículo 17, Efesios 2, dice, Él vino a ustedes que estaban, ¿qué?
lejos, estaba hablando a los ¿quién? A los no judíos, les anunció que las buenas nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? Que Cristo murió por sus pecados, de paz, y dice, lo mismo que a los que estaban cerca. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, Él básicamente, y dice aquí, literalmente vino para dar buenas nuevas. No solamente a los judíos, pero a los ¿quién? A los no judíos. A cada persona. Pero aquí está el punto clave, el versículo 18. ¿Por medio de quién? De Él. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Por medio de Cristo, noten, unos y otros, tenemos que acceso al Padre en un mismo Espíritu. Ahora, aquí es donde vemos la unión. En un momento en nuestra vida había una separación de Dios. Separación porque el pecado era parte de nuestra vida, era parte de nuestra naturaleza, era parte de nuestro nacimiento. Y había una separación de Dios. No había acceso de Dios. Bueno, Marcelo, pero yo hice mi comunión como niño. Muy bien, pero eso no significa acceso a Dios. No olviden, lo externo no significa un cambio interno. Marcelo, pero yo fui y oré a estos santos, o estuve rezando por unos días, o fui a este lugar o este seminario y me dieron esta placa. Pero no había ese acceso. La Biblia dice que el único acceso a Dios, el Padre, viene por medio de su Hijo. Es el único. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, murió para darnos acceso al Padre. Marcelo, pero yo he estado orando por años. Seguramente que Dios me ve como una buena persona. Orando por años y ser una buena persona no le da acceso al Padre. Solamente entregar su vida a Cristo, el Salvador, por fe le da acceso al Padre. Y ahora Pablo dice, mira, al judío y al no judío eran separados, pero ahora están unidos ¿en qué? En Cristo. Cuando Él derramó su sangre, Él los unió en ahora una sola familia. Y lo mejor de todo esto es que ahora nosotros podemos hablar con el Padre directamente. No tenemos que orar al Señor y pedir, Señor, yo sé que estoy hablando con la recepcionista, pero por favor, entrégale este mensaje cuando Él esté disponible. No hay niveles de acceso, hay un acceso directo. Pero ese acceso le costó la vida al Salvador de este mundo. Ahora tenemos acceso al Padre de un mismo Espíritu. Dígale a su vecino en esta mañana, tenemos acceso por medio de Cristo Jesús. Dígale a su vecino, tenemos acceso por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Miren por favor el versículo 19 y casi estamos terminando. Por lo tanto, dice Pablo, ustedes, hablando a los no judíos, ya no son ¿qué? Ya no son extranjeros, ni advenedizos, dice, sino que con ciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. ¿Cuántos dicen? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Porque antes éramos ¿qué? Extranjeros, sin esperanza, sin Cristo, sin nada. Ahora tenemos ¿qué? El mismo privilegio que tiene un judío en Cristo Jesús cuando hablamos de la salvación. Versículo 20. Y están edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que han hablado, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo. Noten la foto que vamos a enseñar aquí de la piedra angular. Era una piedra principal que básicamente formaba la base del edificio. Si esa piedra se quita, ¿afecta a qué? Todo el edificio. Entonces Cristo es la piedra. El testimonio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros es lo que mantiene nuestra membresía en la familia de Dios. Dios quiere, dice aquí en su boletín, Dios lo quiere usar para unir a personas que están muy lejos de Jesús. Marcel, me estás diciendo que ya en vez de tomar un cafecito aquí en el lugar que siempre voy, ¿debo de tratar otro lugar para conocer a otros? Sí. Marcel, en vez de caminar solamente en esta área cuando hago mi ejercicio, ¿debo caminar en otro lugar para conocer a otros? Sí. Tenemos que alcanzar a otros que están lejos del Señor. Y finalmente, rápido, aquí dice, personas esclavizadas por el avaricio, el odio y deseos impuros. Esclavizadas. ¿Conocen a alguien así? Ellos necesitan a Cristo Jesús. Número 2, personas religiosas, pero que no conocen al Señor Jesús. Hacen todas las cosas bien, marcan todo bien, están a tiempo con todo, pero eso es lo exterior. Número 3, estudiantes, compañeros de trabajo y personas de la comunidad. Y personas que llegan de otros países y culturas. ¿Han comido una comida de un país totalmente diferente y en el momento que usted lo está masticando, el sabor le está como brincando en la boca? Como, wow, ¿qué es esto? Dios le encanta ver a personas de diferentes países y culturas decir, hoy voy a seguir a Cristo. Hoy quiero hacer que Cristo sea mi Salvador. Hoy quiero empezar en la familia de Dios. Y finalmente aquí en su boletín dice, versículo 21, en Cristo todo el edificio bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y versículo 22, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Dice, nosotros somos el templo de Dios. Permita que su luz brille a través de su vida. Permite que su luz brille a través de su vida. Y finalmente aquí está la última pregunta. 2 preguntas. ¿Qué personas en nuestra vida están muy lejos de Dios? Escribe ahí su nombre. ¿Cómo puede Dios usarnos para traerlos a Él? Señor, nuestra responsabilidad es que salir, invitar, compartir lo que Cristo ha hecho para unir a cada persona. Porque como empezamos, la sangre de Cristo nos une. Acompáñame por favor con una palabra de oración. Señor, gracias por este día. Gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que tu corazón está enfocado en las personas que están muy lejos. Personas que no conocen a Cristo. Son religiosos algunos. Se comportan bien algunos.
Hacen buenas obras, algunos. Pero lo exterior no significa un cambio en el interior. Y Señor, hoy solamente venimos a ti, pidiendo, si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, oh Señor, te rogamos que hoy sea ese día que ellos digan, ya no soy extranjero, ya no estoy lejos, ya no estoy sin esperanza. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Antes de terminar, antes de orar, cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Si usted está aquí con nosotros en este día y no conoce a Cristo Jesús, y usted es honesto con Dios y dice, Marcel, en realidad no lo conozco, no tengo esa relación con Cristo. Hoy quiero sellar esa relación. Hoy quiero tener esa esperanza que tú hablaste. Hoy yo quiero hablar con alguien. Ahí donde está, si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo le voy a pedir, póngase de pie. Si no conoce a Cristo, si usted está aquí, pero lo quiere aceptar como su Salvador, póngase de pie. Y voy a pedir a alguien que ve hablar con usted brevemente. Marcel, estoy aquí. Entiendo que Cristo murió por mí. Y siento que Él está hablando a mi corazón. No significa que usted va a ser miembro de esta iglesia, pero significa que hoy usted va a ser parte de una familia nueva. La familia de Dios. Antes de orar, ¿hay alguien? Padre, gracias por este tiempo. Entregamos este día a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias por esta enseñanza. Señor, anima a cada persona aquí hoy para conectar con una persona de una cultura totalmente diferente, para compartir el mensaje de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.